Bueno, hermanos, vamos entonces a continuar con la epístola a los Efesios, que nos está enseñando un poco mejor lo que, lo que es la iglesia, cómo fue concebida la iglesia y para quién es la iglesia y qué es lo que la iglesia debe hacer como el cuerpo de Cristo. Veíamos pues por la carta que ella fue concebida desde antes de la fundación del mundo en Cristo. En Cristo. Fuimos bendecidos. Está hablando de la iglesia. No está hablando del mundo, sino de la iglesia en particular. Porque fue a la iglesia a quien el Señor bendijo desde antes de la fundación del mundo en Cristo. ¿Ve? Nos puso en Cristo, nos puso en su cuerpo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Habíamos visto la semana pasada cómo todo lo que se encuentra dentro del cuerpo humano, si el cuerpo humano está en orden, pues es para su subsistencia. Todos los órganos, todos los miembros operan bien y en obediencia a la cabeza. Asimismo Cristo, asimismo el cuerpo de Cristo. Somos miembros puestos en Cristo. Hemos dejado de ser ruedas sueltas, llaneros solitarios, para convertirnos en un miembro de su cuerpo. Entonces, el Señor insiste mucho en eso, porque sigue costando trabajo, incluso para mí, el ver esa realidad. Es la realidad espiritual. Hay una realidad natural que es la que nos arrastra, una realidad en Adán, el hombre viejo. Pero hay otra realidad que es en el hombre nuevo, en el que resucitó. ¿Sí? Entonces, en ese que resucitó es que hemos sido puestos, no en el que pecó en el jardín, sino en el que obedeció hasta la muerte y Dios lo exaltó, porque él se humilló, pero Dios lo exaltó y al exaltarlo lo resucitó y al resucitarlo resucitó en un cuerpo de resurrección. Es en ese cuerpo de resurrección que es el espíritu vivificante que Dios nos hace un nuevo espíritu, toma de él para hacer renacer nuestro espíritu que está muerto en delitos y pecados. Entonces hemos nacido de Cristo y para Cristo. Ese es el hombre nuevo. ¿Sí? Ese es el hombre que hace que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Porque allí no hay pecado. Dios tomó del justo, del santo, de aquel que no se le encontró pecado, y nos hizo en él unas nuevas criaturas. Por eso dice la Escritura que las cosas viejas han pasado. Y nosotros debemos vivir en las nuevas, no en las viejas. Porque si seguimos viviendo en las viejas, quiere decir que nuestra mente todavía no ha sido transformada, no ha sido renovada, no ha habido arrepentimiento. Mientras que no haya un arrepentimiento, entonces dudosamente estamos en el nuevo hombre. Estamos en el viejo, sufriendo las consecuencias del viejo, viviendo la vida pasada, recordando las cosas pasadas y sufriéndolas.
O sea que nuestra alma no alcanza la paz que Cristo dice que va a dar cuando nuestra alma descansa en Él. Cuando llevamos a Él nuestras cargas y nuestros trabajos, los ponemos delante de Cristo para que nuestra alma encuentre la paz. Entonces es hasta que lleguemos a ese nivel de fe, a esa estatura donde nos gloriamos en Cristo en todo momento, en donde cualquier situación, así parezca terrible, por causa de que estamos todavía en el hombre viejo y siendo probados en el nuevo, por medio de pruebas, tribulaciones y situaciones que son luchas, pero ¿a fin de qué? A fin de que por la fe alcancemos las promesas, lo que Dios ha dicho, que ha hecho en Cristo, que no hemos alcanzado por nuestra incredulidad, no creemos todavía, nos parece que eso no, porque no lo vemos. Esa es la característica del incrédulo, no cree porque no ve, quiere ver para creer. Pero ¿qué dice el Señor? Más bienaventurado es el que sin ver ha creído. ¿Y está hablando de quiénes? Está hablando de aquellos que van a vivir su vida sin necesidad de ver. Aunque van a ver, porque sin ver han creído y entonces van a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a ver? Estas realidades espirituales, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, pues entonces vamos a ser como Él. ¿Sí? Porque es que estamos puestos en Él. ¿Y cómo está Él? ¿Está padeciendo los dolores de la muerte? No, ya resucitó. Ahora está en el gozo de la vida eterna. Ya no hay tentación que lo pueda mover. Ya no, eso existía cuando estaba en el cuerpo, cuando se hizo hombre, cuando se humilló. Pero ahora que ha resucitado, no existe la tentación. Si nosotros permanecemos en Él, allí en su cuerpo de resurrección, entonces no hay tentación. Por eso la Biblia dice que el que ha nacido de Dios no puede pecar. Y está haciendo referencia a ese que ha nacido de Dios, al hombre nuevo. Pero el hombre viejo sí peca. Entonces estamos como en una lucha entre ese hombre viejo que todavía nos gobierna, nos arrastra fuera de él, y el hombre nuevo que debe crecer para derrotar al hombre viejo. Entonces Dios en su sabiduría hizo las cosas perfectas. Dios comenzó por el hombre que fue llamado viejo, que pecó, para ponernos luego en el hombre que no pecó, que murió y resucitó, a fin de que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es perfecto lo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Algunos dicen, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, entonces ¿por qué permitió que el hombre pecara? Pues la Biblia nos muestra por qué. Porque Él tenía algo mejor. Y eso que es mejor es la iglesia. Es lo que somos ahora en Cristo, en Cristo. O sea, en es una palabra que significa incluido dentro de. Estar dentro de algo o de alguien. Estar sumergido, estar bautizado. Son distintas palabras que la Biblia usa y a veces, pues, como no tenemos una cosmovisión, no entendemos bien. Pero fuimos bautizados en su cuerpo. Fuimos sumergidos por la obra de la cruz. Fuimos sumergidos en Él.
para participar no solamente de su muerte, sino también de su resurrección. Y algunos dirán, de la muerte, yo nunca sufrí nada, no sufrí ni siquiera una cachetada, no me di cuenta a qué horas yo morí con Cristo, mucho menos me voy a dar cuenta a qué hora yo resucité. Bueno, pero eso es lo que el Espíritu nos explica, que se hizo en la cruz. ¿A fin de qué? A fin de que entendamos que debemos vivir en la vida nueva. Debemos vestirnos del hombre nuevo. Vestirse del hombre nuevo es renovar la mente, cambiar la manera de pensar. Si nosotros no cambiamos radicalmente nuestra manera de pensar, es como si no hubiéramos circuncidado nuestro corazón. Es como si estuviésemos viviendo en el hombre viejo. O sea, en el hombre viejo, ¿qué vamos a vivir? Una religión. Una religión, la religión cristiana. Pero no debemos vivir una religión cristiana. Decir yo soy cristiano, pero comportarnos como si no fuéramos cristianos. Debemos comportarnos como hijos de Dios, como nacidos del Espíritu, como viviendo en la Jerusalén celestial, aunque estamos viviendo en la terrenal. Sí, todavía, por causa de que no hemos muerto y no hemos resucitado, pero estamos viviendo por medio de la fe. La fe es la que nos impulsa a tener una mente diferente, y en esa mente diferente somos más que vencedores. Quiere decir que estamos por encima de cualquier condición o situación. Cualquier cosa que nos subyugue, que nos apriete, que nos encarcele, incluso que nos amenace de muerte, no debe afectarnos, no debiera afectarnos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en otra dimensión. ¿Cierto? Así es. Debemos estar viviendo en otra dimensión, que es la dimensión de la fe. Sí, estando en la tierra, pero viviendo como si estuviéramos en lo celestial. Pero claro, todavía Satanás tiene una ventaja muy grande sobre nosotros. ¿Por qué? Por nuestra incredulidad. Entonces nuestro no creerle al Señor hace que nuestra mente no sea la mente de Cristo, sino una mente carnal, terrenal, vencida, derrotada, amargada, airada, llena de emociones y de cosas que son propias del hombre viejo, no del hombre nuevo. Entonces la carta a los Efesios fue escrita para mostrarnos la gloria de la iglesia, lo que es la iglesia en gloria, la iglesia reinando en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda potestad. La iglesia que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, las leemos, ¿cierto? Pero no lo vemos así, pero así es que es. ¿Qué le vamos a hacer entonces? ¿No vamos a creer porque no lo vemos así? ¿O le vamos a creer a Dios? Pues hay que creerle a Dios, porque el creerle a Dios nos hace partícipes de sus bendiciones. Alcanzamos por medio de la fe lo que Dios dice que ya tenemos en Cristo. Pero si no lo creemos, no lo vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es la maldición, no la bendición. La carta comienza que fuimos bendecidos, no maldecidos, sino bendecidos en Cristo. Porque ¿qué fue lo que Dios le dijo al hombre que pecó? Lo maldijo. Claro, porque pecó. Entonces, ¿vamos a querer vivir en ese hombre? No. Por supuesto que no. Entonces tenemos que vivir es en el hombre nuevo, creado en Cristo. Sí. Que no lo vemos, que no se trata de que veamos, se trata de que creamos. Porque es que aquí pueden haber dos individuos, exactamente en la misma condición natural, pero el uno cree, el otro no cree.
¿Quién está en libertad? El que cree. ¿Y quién está encadenado? El que no cree. El que no cree puede tener todas las cosas del mundo y ser un hombre pobre, miserable, desnudo. El que cree puede estar sin nada y ser un hombre rico en Cristo, inmensamente rico. Así se ve en las dos iglesias, la de Esmirna, donde el Señor dice, ustedes, a quienes les han quitado todo, quienes se encuentran en la cárcel y a punto de morir, ustedes piensan que son pobres, pero no son pobres, sino que son ricos, inmensamente ricos. Pero a la iglesia de la Odisea, ¿qué le dice? Ustedes creen que son ricos, pero ustedes no son ricos. Ustedes son pobres, ciegos. Imagínense, ciegos porque no ven las realidades espirituales. Ellos, ¿qué es lo que ven? Lo natural, y por ver la natural piensan que son ricos. Pero el Señor dice, no, no es la realidad natural, sino la espiritual. ¿Cierto? Así es, totalmente. O sea, la Biblia tiene la razón. Yo prefiero creerle a quien tiene la verdad y no a Satanás que no la tiene, pero me quiere engañar por medio de la realidad natural. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que madurar, tiene que aprender a discernir quién es en Cristo. ¿Para qué? Para poder aprovechar lo que Dios tiene hoy y cada sábado que nos reunimos para darnos de Él. ¿Por qué no recibimos? Porque no llegamos en fe. No llegamos en fe, hermanos, créanme. Llegamos porque se nos ha convertido en una costumbre religiosa, pero no porque de verdad venimos pensando, hoy voy a recibir algo del Señor. Hoy sí voy a recibir algo del Señor. Hoy voy a recibir algo diferente a lo que recibí la semana pasada, y como cada semana recibo, yo estoy gozoso de venir aquí a recibir del Señor. Y ahí el Señor tiene muchas cosas para darnos en Cristo. Mucha libertad, muchas riquezas que se toman de Él, mucha sanidad, porque de Cristo se toma todo. No ve que se toma del que resucitó, no del que está en la cruz, sino del que resucitó, el que está ya en gloria, del que ya no sufre los dolores de la muerte. Pero entonces tenemos que madurar. Yo el primero. Sí, para que de verdad podamos recibir lo que el Señor tiene. Porque lo que el Señor tiene no es un platico con unos vasitos, con un jugo de uva y una bandejita con un pan. Si eso fuera así, pero no es así. No, es para que podamos entender lo que significa, a fin de que, por lo que significa, podamos recibir la realidad espiritual. Eso ayuda a que las ventanas de los cielos se nos abran y podamos ver la realidad espiritual. El Señor, cuando estuvo en la tierra, tenía que hacer las cosas de una manera natural para que se activara la fe. De algunos. Entonces por eso imponía las manos, para que se activara la fe de los que veían que las manos de Él eran puestas. Por eso cogía lodo, saliva y lo ponía en los ojos, para que al ver las personas eso, su fe entonces se activara y creyeran. Pero el Señor no necesita de eso, el Señor puede crear de la nada, ¿cierto? Entonces, de eso se trata de que podamos recibir lo que el Señor tiene representado en los símbolos, Entonces a veces somos tan quisquillosos y religiosos y legalistas que si no es vino de uvas, puro vino de uvas, entonces no lo vamos a recibir. Porque no, es que era vino de uvas, y si no es vino de uva, entonces no está bien. No, es lo que representa. Y si vivimos en un sitio donde no hay vinos de uva, donde no hay vinos
sino que, como decía un hermano, estamos en la selva y no queda sino colombiana con galletas, ¿qué vamos a hacer? No hay sino colombiana y galletas. Vamos a celebrar la cena con esos símbolos. Porque lo que estamos viendo no es la realidad natural, sino la espiritual. Amén. Sí. Oh, hermano, es que tiene que ser una copa, porque si no, entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Entonces ahí entramos en discusiones que pueden ser discusiones eternas, que nunca van a tener resolución. Debemos fijarnos en el Señor principalmente, en el Señor que está aquí. ¿En dónde estamos? En los lugares celestiales estamos. Allá estamos, ante una gran compañía de ángeles. Sí, es enorme la cantidad de ángeles. Yo los puedo ver por la fe. Millares de ángeles. Ellos en reverencia. ¿Por qué? Porque se celebra algo que es de su Señor Cristo. Ellos están en reverencia y están en compañía con nosotros. Nos acompañan, porque es por causa de nosotros que se celebra eso. Por lo que el Señor hizo por nosotros. También por ellos. Colosenses dice que la sangre reconcilió todas las cosas. Cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Las reconcilió. O sea, las unió a Dios para que no se desataran. Pues pareciera ser que los ángeles, hasta que estas cosas no se resolvieran, podrían estar pensando si coger más bien del lado de Lucero. Digo yo, pareciera ser. Pero ya, una vez la sangre, la resurrección, la coronación, la entronación, ya se silenció cualquier posibilidad de rebelión. Lo mismo en la tierra. Porque ¿no dice acaso que la cruz quitó la pared de separación que había entre judíos y gentiles y reconcilió a esos dos pueblos en un solo pueblo? Eso es una realidad. Esa es una verdad contundente que nos muestra que nosotros que somos gentiles, ¿por qué estamos irreconciliados unos con otros? ¿Por qué aquí no están todos los cristianos de la ciudad de Cali celebrando este acontecimiento tan grande que logró que fuéramos hijos de Dios? Pues porque, aunque eso ya es un hecho, la realidad es otra. La realidad natural es otra. Eso es tenaz y triste. Porque si el Señor viene por una iglesia, que sea su iglesia, una iglesia salvada por la sangre, a precio de su vida y de su dolor en el Calvario y de su estancia en los lugares más bajos de la tierra, porque estuvo en los lugares más bajos de la tierra, y eso no es cualquier cosa. Él, que es el Hijo de Dios, que estaba en los lugares más altos del cielo, bajó, descendió a los lugares más bajos de la tierra, ni siquiera la tierra, ahora a los lugares más bajos de la tierra, allá donde van los pecadores, después de muertos. Allá tuvo que descender. O sea que su humillación fue enorme, desde los lugares más bajos, más altos, a los lugares más bajos. Pero desde allí Dios le levantó, desde los lugares más bajos, y lo subió a los lugares más altos, y lo sentó a su diestra. Y le dijo a todos los ángeles que lo adoraran. Entonces en los cielos no hay problema ya. En la tierra sí la hay. Entre los cristianos. Aquí hay problemas. Por eso. Por la inmadurez. Por el andar en la carne y no andar en el hombre nuevo. No andar en vida nueva. No andar en la fe.
que la fe es la fe es el barco que nos lleva. Claro, nos montamos en ese barco y aunque el mar se mueve y quiere voltearlo, no se va a voltear porque ese barco va al lugar seguro y quien está allí en ese barco es el Señor Jesús. Sí, que es el que inicia nuestra fe, el que inicia nuestro viaje. Desde el momento en que nos montamos en la barca hasta el momento en que nos bajamos de la barca al otro lado, Él está allí. Es la fe la que nos conduce. No es nuestra vista. No podemos seguir viviendo por la vista, porque la vista es la enemiga de la fe. Es la enemiga. Los judíos eran muy dados a la vista. Danos una señal para creer. O sea, ellos querían ver una señal. Hasta sus discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Preguntas de judíos. Danos una señal. Bueno, el Señor le respondió dándole señales. ¿Sí? Y las hay, y las estamos viendo. Y aún viéndolas, ni creemos. Pero ahí están. Porque ignoramos que esas son señales. Claro, el Señor las deja. Porque es difícil vivir sin señales. Pero debiéramos vivir por la fe. ¿Amén, hermanos? Amén. Sí, hay que aprender a vivir por lo que el Señor dice en su palabra. Su palabra es realmente la que mueve todas las cosas. Él dijo, voy de aquí a allá y va de aquí a allá. ¿Cuál es el problema? Que el mar se movió y se levantó y sus discípulos allí pensaron que la barca se volteaba, pero se habían olvidado que él había dicho que iban a pasar al otro lado. Entonces somos como esos discípulos que todavía no hemos madurado en oír y en descansar en las palabras que él dijo. Vamos al otro lado. Si vamos al otro lado, pues eso ya lo dijo. ¿Qué importa que el mar se levante? Señor, haz algo porque perecemos. Bueno, voy a hacer algo, pues, porque si no ustedes perecen es del susto. Entonces habló a los vientos y los vientos todo se aquietó. Ay, Señor, no, tú eres poderoso. No, mi palabra es la que es poderosa. Ustedes son todavía de poca fe. Pero sí, menos mal los discípulos eran así. Porque somos discípulos como Él, como los discípulos que Él tuvo. ¿Sí? Todavía en la edad infantil. Todavía en la edad infantil. Después Él los soltó. Mucha fe la del Señor, ¿no? Soltar a esos niños y encargarles la salvación del mundo. Porque prácticamente se la encargó fue a ellos. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan por el mundo entero predicando el Evangelio, enseñándoles a todos a guardar las cosas que yo les he mandado. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Palabras que Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. O sea que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él está comprometido con la causa. Claro que nos manda, pero no nos manda solos. Nosotros vamos con Él. En realidad Él es el que hace la obra y nosotros colaboramos con la obra. Pero tiene que hacerse en la fe. Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. No tengan miedo, porque la autoridad la tengo yo. Uy, Señor, pues que vamos a enfrentar allá a los paganos que están bajo los poderes de Satanás, pero la autoridad la tengo yo. Vayan tranquilos, vayan y hablen y prediquen y verán lo que va a suceder. Entonces, cuando ellos iban y predicaban, dice que las ciudades eran trastorcadas. Las potencias malignas de las tinieblas retrocedían, ¿sí? Y los demonios salían aullando, chillando. O sea, había una obra poderosa. ¿Pero por qué? Porque estaban creyendo. Porque le estaban creyendo al Señor sus palabras.
¿No va a ser igual para nosotros hoy en día? ¿No va a ser igual? Sí, va a ser igual. Tiene que ser igual porque Dios no miente. Nosotros estamos siguiendo a un Dios que no miente. No estamos siguiendo al Dios de este siglo con D pequeña que sí miente, que sí engaña. Y dice, hagan eso y verá que les voy a dar. Y entonces lo hacen y Él les da. Ve que sí va a dar, ve que sí va a dar. Hay que seguirlo porque Él sí cumple lo que dice. Pero luego pasa la factura. Y la factura es la muerte. Por seguir al de la muerte, la factura es la muerte. No, la fe no es así. La fe no es así. La fe es pasar de un lugar a otro, sabiendo que va a haber tempestad. Va a haber tempestad. Sí. Pero si vamos en la barca con Él, vamos a pasar. Sí. Y la vida en la iglesia es tempestuosa. La barca es la iglesia, que va de un lugar a otro, con el Señor allí, como capitán de ese barco, responsable de ese barco. Entonces estamos seguros, hermanos. Pero el que sienta que se va a ahogar, pues más vale que se baje de una vez y nade. A ver si alcanza la orilla. Pero yo creo que no va a alcanzar. Entonces es mejor decir como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Señor, yo no me voy a regresar, yo no me voy a tirar de esta barca. Porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? No, Señor, yo sigo en la barca. Bueno, Pedro, listo. Está muy bien. Y luego le llama desde afuera, Pedro, ven. Señor, pero tú estás afuera. Pedro, te dije que vinieras. Un momentico, tú estás afuera, yo estoy adentro. ¿Cómo va a ser eso? Ven, te he dicho. Bueno, Señor. 2 pasos y bien, luego vio las aguas y se hundió. Pero estaba caminando sobre las aguas. O sea, son niveles. Son niveles. Sí, son niveles de la fe. Luego el Señor nos puede llamar a salir de la barca. Porque está llamando a algunos para que le sigan afuera, a evangelizar afuera, a las naciones, allá donde la cosa es bien severa. Y eso puede llegar a ser. Pero ¿a quiénes? A los que han avanzado, a los que han madurado en el conocimiento del Hijo de Dios. Los que han aprendido a vivir en la confianza a sus palabras. Entonces ya el Señor puede llamar a algunos a ser testimonio, a ser testigos en otro lugar, a enseñar aquellas cosas que el Señor ha enseñado. ¿Qué enseñó? A guardar la fe. Esa es la enseñanza del Señor Jesús. Crean en mis palabras, porque la tierra y el cielo van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Entonces, hermanos, discernir el cuerpo de Cristo está relacionado con la fe. ¿Con cuál fe? Pues la que nos enseña lo que somos en Cristo, la que nos enseña la carta a los Efesios, la que nos muestra quiénes somos, quién nos bendijo, para qué nos bendijo, y somos ahora la iglesia. Gentiles sí, pero unidos a los judíos, porque somos un solo pueblo, la iglesia. ¿Sobre quién? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, para edificar una casa para Dios. O sea que estamos edificando algo, y esa edificación es con las palabras que el Señor Jesús nos dio. Eso solamente es lo que va a llevar a la iglesia a la estatura. Es lo que va a llevar a la barca a pasar al otro lado, para que no naufrague. Porque si no estamos siguiendo las palabras de Jesús, el primero que se baja de esa barca es Él.
Si no estamos creyendo en Él, entonces Él se baja de esa barca y esa barca abandonada no va a llegar. Esa barca va a perecer en el mar. ¿Cierto que sí? Sí. Así es. ¿Seguro? Claro que sí. Entonces, hermano, vamos a orar y vamos luego a cenar. Vamos a cenar. Padre, te damos las gracias por la palabra tuya. Perdónanos por nuestra incredulidad. Sí, tu palabra nos muestra cuánto nos hace falta en nuestro avance hacia el conocimiento del Señor Jesús, hacia el conocimiento de tu Hijo, hasta el llegar a la unidad de la fe, hasta que todos estemos en esa misma fe, en ese mismo conocimiento, en ese mismo sentir, en ese mismo corazón, teniendo todos un mismo pensar, un mismo sentir, una misma mente. Pero ayúdanos, Señor, estamos en eso, estamos en eso. Queremos estar en la comunión del cuerpo de Cristo, para recibir todo lo que tú tienes, a fin de que ninguno perezca, sino que todos al recibir podamos ser sustentados dentro de esa barca, donde tú estás, Señor, diciendo que nos vas a pasar al otro lado. Gracias porque tú lo dijiste, Señor, y porque lo que tú has dicho así es, a pesar de que se levanten todos los poderes contrarios. Pero haremos frente a esos poderes al mantener tu palabra, sabiendo que tu palabra no va a pasar. Lo demás pasa, el temporal va a pasar. Va a pasar. Señor, ayúdanos. Habla a nuestra alma agitada. Aquíétala, Señor, por medio de tu palabra. Pasa tus manos, Señor, sobre nuestra alma y aquíétala. Sé tú el pastor y obispo de nuestras almas. Habla fe a nuestra alma, Señor. Y permite, Señor, que descansemos en tu palabra. Sabemos que en tus manos estamos guardados. Y en tus manos, Señor, no vamos a perecer. Te agradecemos esto, pastor nuestro, Señor Jesús. Amén y amén.